hablando de la palabra del Señor, de la palabra de Dios. Nosotros no inventamos nada. Nosotros lo sacamos directamente de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, escritas por el dedo de Dios. Sí es cierto que Dios usó a los hombres para escribir la Biblia. Esto es muy cierto. Pero el hombre nunca pudo haber escrito la palabra del Señor si no le fuera dado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios dirigió a estas personas para que pudieran escribir la palabra del Señor. Quiero que veas, como siempre, como cada sábado, siempre se los muestro en las Escrituras, para que vean que no soy yo el que está hablando, sino que el Señor Dios Todopoderoso es el que habla a través de su palabra. Escucha cómo dice Éxodo capítulo 31, versículo 18. Escucha cómo dice: el Señor dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Escucharon? Dios le dio a Moisés tablas. Él mismo hizo las tablas, escritas con el dedo de Dios. Por eso toda la palabra está escrita por Dios. Así como Dios nos está usando a nosotros para servirle a Él, así Dios usó a la gente para escribir su palabra, para que escriba todo lo que está en la Biblia, lo bueno y lo malo, las bendiciones y las maldiciones. Así es que es importante que creas que esta palabra es de Dios, no es mía. Escucha cómo dice Éxodo 32, versículo 15 al 16. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. ¿Escucharon? Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Las tablas eran obra de Dios, Dios las hizo. Y la escritura era escritura de Dios. El hombre nunca jamás pudo haber escrito la Biblia que puede restaurarte, que pueda cambiarte, la Biblia que te puede hacer diferente, que te puede hacer pensar diferente, que te puede hacer caminar diferente, que te puede hacer sentir diferente, porque es palabra de Dios. El hombre no tiene la capacidad para transformarte. El hombre no tiene ninguna capacidad para que pienses diferente. Nada, solamente es Dios, el único Dios verdadero. Ese Dios que bajó del cielo para dar su vida en rescate de la tuya. Ese es el que escribió la Biblia, la Santa Biblia. Usó como a 40 autores, pero el Espíritu de Dios es el mismo autor, es el que lo dio, es el que le manifestó la palabra a estos hombres para escribir la Santa Biblia. Quiero que escuches cómo dice la palabra del Señor. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que me han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Espérame. Versículo 18 de Éxodo, de Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 dice: profeta les voy a levantar de en medio de ustedes, así como Dios levantó a Moisés como profeta para declararle al pueblo su rebeldía, su indiferencia a la voz de Dios. Así el Señor levanta hombres y mujeres para proclamar su grandeza, para declarar la grandeza de Dios, para declarar el poder de Dios, para declarar la realidad, la verdad de Dios. Así nos ha levantado a nosotros para predicar la palabra. Profeta levantaré de en medio de ustedes, así como yo, dice Moisés. Pero también al bien del Señor,
Escucha cómo dice la palabra del Señor en el versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. A cualquiera que no oyere, o sea, que no haga caso a la voz de Dios, que no haga caso a la palabra del Señor. Él nos levantó como profetas para dar este testimonio, para advertirte de que corres un peligro de condenación, de maldición, de castigo eterno, de perdición eterna en el infierno. Dios nos ha usado para darte este testimonio, para advertirte que corres un peligro. Pero dice el Señor, cualquiera que no oyere las palabras que yo le voy a dar, que Él hable en mi nombre, yo le voy a pedir cuentas. Eso dice el Señor. Si tú no escuchas esta palabra, si haces caso omiso de esta palabra, yo te aseguro que Dios te va a pedir cuentas tarde que temprano. Puede ser que no lo creas ahorita, puede ser que no te interese, que no te importe nada de Dios, pero te voy a decir algo. Dice el Señor que Él te va a pedir cuentas, yo no. Ojalá yo fuera que te pida cuentas, no va a pasar nada. Pero si Dios te pide cuentas, ten mucho cuidado, tienes que creer esto. Tienes que percibir esto. Tienes que entender la palabra de Dios, que no es mía. Está sacado en las Escrituras y en cualquier Biblia, escucha lo que te digo, en cualquier Biblia está lo que nosotros predicamos. Si no te han hablado de la palabra del Señor como te estoy hablando, es que te están engañando, algo te están escondiendo. Pero nosotros venimos a hablar la verdad. Jesucristo es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Escucha cómo dice la palabra del Señor en el versículo 20 de Deuteronomio 18, 20. Escucha. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Escucharon? El profeta dice, por decir el ministro, que hable cosas que están fuera de las Escrituras. Ese profeta tiene que morir junto con la persona que lo está creyendo. El profeta que hablare en nombre de dioses ajenos, que no sea yo, dice el Señor, ese malvado va a morir. Y va a morir junto con los que los están engañando, los que están creyendo en la mentira. Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que va a haber un castigo, lo va a ver. Si Él dijo que va a haber una recompensa, la va a ver. Dios recompensa la obediencia y castiga la desobediencia. ¿Tú crees que Dios no escucha? ¿Tú crees que Dios no ve? ¿Tú crees que Dios no conoce tus pensamientos y tus sentimientos? Por supuesto que sí. Él es Dios. Y no solamente Dios, es todopoderoso. Él es el Rey de la gloria. Es el Príncipe de la paz. Es el Rey de reyes y el Señor de señores. El que gobierna sobre todo principado. El que gobierna sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra. Él es el único Dios verdadero, no existe nadie más. Por eso Dios advierte el profeta que tenga la presunción de hablar en nombre de dioses ajenos que yo no le he mandado. El tal profeta tiene que morir. Por eso nosotros tenemos que hablar de acuerdo a las Escrituras. Nosotros tenemos que decir la verdad. Hay que hablar con la verdad. Puedes ver al profeta muy santurrón. Si está pervirtiendo la palabra del Señor, ese profeta tiene que morir. Porque Dios le tiene que castigar por decir mentiras, por hablar palabra que Dios no le ha dado. Pero quiero que escuches como dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta les levantaré el Señor su Dios de entre ustedes sus hermanos, como a mí, a él oirán.
¿Escucharon? Este Moisés lo dijo, así como Dios me levantó como profeta, así yo voy a levantar otro profeta, dice el Señor. ¿Cuál fue el profeta que levantó el Padre Celestial? El Dios eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es el mismo Dios que yo tengo. Es el mismo Dios que sirven mis hermanos, mis hermanas. Ese mismo Dios invisible, pero totalmente real. Ese Dios que levantó el Señor se llama Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente. Ese Dios levantó el Señor. Escucha como dice Hechos capítulo 3. Y Él envió a Jesucristo, que les fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor su Dios les levantará profetas de entre sus hermanos, como a mí. A él oirán en todas las cosas que les hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. ¿Escucharon qué claro está esto? Moisés lo dijo. Voy a levantar un profeta. Ese profeta se llama Jesús. Pero Jesús dejó mucha gente para proclamar su grandeza y declarar su santidad. Y declarar su poder, su realidad, su verdad, su amor, su misericordia. Ese profeta somos nosotros, todos los que predicamos la palabra. Pero cualquiera que no oiga las palabras de este profeta va a morir. Tiene que morir, dice la palabra del Señor. Porque no me estás desechando a mí. Estás desechando al Dios omnipotente. Si haces caso omiso de esta palabra, no me estás desechando a mí. Entiende esto. Si te burlas de mí, no te estás burlando de mí, te estás burlando de la palabra, te estás burlando del Dios mismo. Del Dios que dio su vida por ti, por amor a ti, por amor a mí, por amor a todo el mundo. Si tú te burlas, si tú no crees, si tú desprecias esta palabra, estás despreciando al autor de la vida, al dueño de tu vida. Eso estás despreciando. Pero mira, escucha cómo dice la palabra del Señor. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casta rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Espérame. ¿Escucharon? Profeta le levantaré. Háblales, dice, porque son una casa rebelde. Aunque escuchen la palabra, ¿saben? No hace ningún efecto. Porque el corazón de esa gente rebelde, incrédula, cierra su corazón a la voz de Dios. Precisamente por eso no hace efecto la palabra en tu vida. Por eso el Espíritu Santo no hace nada contigo. No puede transformarte porque ve tu corazón cerrado. Ve tu corazón que es incrédulo. Tu corazón que no le importa nada de Dios. Porque no conoces la verdad para que tú puedas ser libre. Tú pues vas a ir, le dice el Señor, y vas a predicar a aquellos, ¿acaso ellos se escuchen? Son rebeldes, dice la Biblia. Y eso es muy cierto. Continúa texto por texto, por favor. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y mores con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Saben por qué estamos predicando esto? Porque yo le creo a Dios. Yo estoy completamente seguro que está Dios con nosotros, que Dios está respaldando esta palabra 100%. No les tengas miedo, dice. Deja que hablen, deja que insulten, deja que te digan lo que sea, no importa. No les tengas miedo, ¿sabes? Son rebeldes, dice el Señor. No quieren escuchar, no quieren atender esta palabra porque no la creen, simplemente no la creen. El corazón de ellos está cerrado y endurecido porque no creen la voz de Dios. ¿Qué les parece esto? No le creen a Dios.
No creen en esta poderosa palabra que es fiel y verdadera. Escuchen como dice la Biblia. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Escucharon? Por eso cuando yo hago el llamado y digo, ¿quién quiere venir aquí? Que le hagamos una oración, que reciba a Cristo en su corazón. Nada, porque son rebeldes. Pero dice el Señor, tú háblales, tú predícales. Siempre van a entender, siempre van a conocer. Tal vez se te olvide, porque el humano así es, se le olvidan las cosas, mucho más si son buenas. Pero ¿sabes qué dice el Señor? Si no escuchan porque son rebeldes, siempre van a saber que hubo alguien que les habló. Año y medio tenemos aquí de predicar la palabra del Señor. Año y medio tenemos de estar aquí predicando la palabra del Señor. Ni una de estas palabras está en la basura. Para mí, ninguna de estas palabras están en la basura. Todo el Señor lo tiene en cuenta, porque todos tenemos un expediente. Y a la hora del juicio, Dios tiene que abrir ese expediente de cada uno de nosotros para que demos cuenta según nos hayamos comportado, sea bueno o sea malo. Si vas a recibir una recompensa buena, una bendición, Dios te la va a dar porque está escrito. Si vas a recibir un castigo eterno, una condenación, Dios también sabe por qué, está escrito. Pero no creas que perdemos el tiempo, no pienses esto. No creas que estamos perdiendo el tiempo, que estamos tirando a la basura este tiempo, no. Al contrario, nosotros estamos ganando y aprovechando el tiempo, porque dice la palabra del Señor, predica a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, redarguye, exhorta, enseña con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos peligrosos. Y hoy en día estamos viviendo tiempos peligrosos. No lo creas si no quieres, pero allí está en la palabra del Señor, está en tu Biblia. Si lees la Biblia debes de enterarte, si no la lees, qué lástima. Por favor, lee tu Biblia. Escucha como dice la palabra del Señor. En Tito dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda escritura, escuchen, por eso nosotros hablamos de acuerdo a las escrituras. Si te lo enseñan en las escrituras, tienes que creerlo, o debes de creerlo. Si no te muestran en las escrituras todo lo contrario, no lo creas, porque el falso profeta te está engañando. Pero si está en las escrituras, tienes que creerlo porque es palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, o sea, separado para Dios, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay mucha diferencia. Amigo, piensa lo que te estoy diciendo. Amiga, piensa lo que te estoy diciendo. Esta es palabra del Señor. Y al Señor no se le olvida absolutamente nada. Nada se le va a olvidar a nuestro gran Rey de Gloria. Nadie va a poder justificarse por su propia cuenta. Dios tiene que castigar al impío. Dios tiene que bendecir al justo. Al justo que ha entregado su vida, que se ha arrepentido de sus malos caminos, que ha reconocido quién es el único Dios verdadero y fuera de Él no existe más. Dañado. Mira cómo dicen las escrituras. En San Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. ¿Escucharon esto? Dice que tenemos la palabra más segura. ¿Por qué más segura? Porque todo va a pasar. Todo va a desaparecer, pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Esta es una palabra segura, que no miente el Señor. Tenemos la profecía totalmente segura, dice que son las sagradas escrituras. Escucha cómo dice la Biblia.
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nada de las Escrituras lo hizo el hombre por sí solo. El hombre no tenía la capacidad de hacer esto. Solamente Dios tuvo la bendición de usar a estas personas para que puedan escribir la Biblia. Hay gente que dice, no, eso está escrito por el hombre, por supuesto, pero primero lo escribió Dios, con el dedo de Dios. Deuteronomio 31, 18, Deuteronomio 32, 15 al 16, Dios lo escribió con el dedo de su mano. Él escribió, pero también dice que toda la Escritura no es de interpretación privada, o sea, no el hombre, no por la capacidad del hombre, sino por la revelación del Espíritu Santo. Poderosísimo Espíritu Santo la reveló al hombre para que tú tengas salvación, para que tú tengas perdón, para que tú tengas vida eterna. Pero si no quieres esa vida eterna, tú eres lo que eliges, tú sabes lo que vas a elegir. Dios no te va a obligar a que lo puede hacer, porque tienes libre albedrío para hacerlo. Si no lo quieres hacer, tú y Dios van a estar encarados. Así es que tú vas a estar en la presencia de Dios dando cuenta. Es que me engañaron. Nadie te engañó, no quisiste venir. Nadie te engañó. En todos lados se está predicando la palabra. En todos lados se está predicando que Jesucristo viene, y tal vez no lo crees. Por eso estás en las mismas condiciones, o mejor dicho, peores condiciones, y aún así no te importan. Pero escucha cómo dice las Escrituras. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Escucharon? Las Escrituras no fue hecho por los humanos. Solamente porque se le tocó al humano no es cierto. No, Dios los eligió. Dios escogió al ser humano para que pueda escribir la Santa Biblia. El hombre, repito, no tiene la capacidad. El hombre no tiene ninguna capacidad para escribir la Santa Biblia. Porque la Biblia es viva, es como el mar, es eterna, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tú buscas al Señor a través de la palabra, tú vas a conocer, tú vas a entender quién es Dios, tú vas a saber, vas a conocer a Dios, y vas a tener temor de Dios. Si de verdad lo amas, vas a apartarte del mal. Pero si no lo amas, puedes leer, puedes escuchar, te pueden decir, puedes escuchar predicaciones, y no vas a hacer caso de la palabra, porque tu corazón está totalmente cerrado a la voz de Dios. Gloria a Dios. ¿Falta algo? Escuchen esto. San Juan 12, del 47 al 50. Texto por texto, por favor. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Mira, al que oye mis palabras y no las obedece, dice el Señor. Dice, yo no les vine a restregar su pecado en su cara. No, Él vino a salvar, Él vino a perdonar, Él vino a justificar. Yo no soy el que les voy a juzgar, dice el Señor Jesucristo. Yo no soy el que les voy a juzgar. Escuchen cómo dice el texto siguiente. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por favor, quiero que lo repitas fuerte. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Escucharon? Pero el que me rechaza, tiene quien le juzgue. Ella le juzgará en el día postrero. Por eso te digo, ¿cuánto tiempo has estado escuchando la palabra del Señor y haces como si no pasó nada, como si no escuchaste nada, haces como que no oíste? Pero esa misma palabra te va a juzgar en el día postrero, porque escuchaste y no quisiste oír la voz del omnipotente Dios.
del soberano Dios, del único y eterno Dios verdadero, el Rey de Reyes, el Dios invisible pero real, el dueño del cielo, de la tierra, del mar y de todo cuanto habita. Él es Dios, Él es soberano por encima de todo, visible o invisible. Él es el eterno, Él es el poderoso, Él es el único Dios verdadero. Fuera de Él no hay perdón, fuera de Él no hay salvación, fuera de Él no hay vida eterna. No hay nadie que te pueda justificar más que Jesucristo de Nazaret. Ese es su nombre, el Rey de la Gloria, que en breve viene el Señor amado a venir a hacer justicia a sus hijos, a los redimidos, al pueblo de Dios, no a los impíos, a los incrédulos, a los infieles. Él viene a castigar a esa gente. En el nombre de Cristo te digo, escucha esta palabra porque es fiel y verdadera. Continúa. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Escucharon? ¿Escucharon qué dice la palabra del Señor? Por favor, repítelo, por favor. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Ustedes creen que nosotros venimos por nuestra propia cuenta? No. Si yo no hubiera conocido a Jesús, si mis hermanos no hubieran conocido a Jesús, no estuvieran aquí sirviendo a Dios, no lo estuvieran haciendo. Pero es Dios que nos ha dado lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hablar. Lo hemos recibido de arriba, del Dios invisible, de ese Dios que tú no ves, pero es más real que tú, porque tú vas a desaparecer, pero Él va a permanecer para siempre. Ese Dios todopoderoso nos ha dado palabra de lo que debemos de decir y lo que debemos de hacer. Escucha. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No estamos inventando nada. Lo que nosotros hablamos, lo hablamos como Dios nos los ha dicho. Como Dios nos ha ordenado que nosotros hablemos, así tenemos que hablar. Por eso el Señor advierte de esos falsos profetas que predican algo que no está en las Escrituras, son mandamientos de hombre. Dice Mateo capítulo 5, versículo 7. Eso dice la palabra del Señor. Si te hablan algo que está fuera de las Escrituras, son de verdad discípulos o apóstoles o ministros, falsos ministros, que se disfrazan de ángel de luz. Crees que son buenos, crees que no te están engañando, pero sabes, por dentro tienen al diablo encima. Porque si no te están hablando la verdad, porque el que no es con Dios está en contra de Dios. El que no tiene a Dios tiene al enemigo. Definitivamente esto no hay vuelta de hoja. Dios es totalmente real y por eso están las Escrituras. Por eso está la palabra de Dios, para que tú investigues, para que no te pierdas, para que tengas vida eterna. Y esta es la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado nuestro Padre Celestial. Aquí el Señor nos ha dado mandamiento de lo que debemos de decir y lo que debemos de hacer. Y es justamente lo que nosotros estamos haciendo, porque estamos escuchando la voz de Dios, estamos obedeciendo la voz de Dios. Leímos la palabra del Señor de principio a fin, para que nosotros nos podamos enterar perfectamente de lo que le agrada a Dios, de lo que no le agrada. Pero si tú no lees la Biblia, escucha esto, te vas a arrepentir. No es que yo quiera que te vayas a la perdición o a la condenación, al contrario, por eso estamos aquí, para que todos los que no crean, crean. Para todo aquel que ignora la palabra de Dios, no la ignore. Hay que leer la palabra en el nombre poderoso de Cristo, para que te enteres del peligro que estás corriendo. Si estás fuera de las Escrituras, corres un peligro de irte al infierno, porque es real. Un infierno eterno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te espero. Amigo, ¿quieres preguntar algo? Amiga.